Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Este canto está basado en este versículo para honra y gloria de nuestro Dios. Que estarías conmigo hasta el final, que aunque todos me dejasen, contigo yo podría contar, que hasta la vida por mí tú podrías dar, y que no permitirías en mí ningún mal. ¿Dónde estabas tú cuando me apresaban? ¿Dónde estabas tú cuando me golpeaban? ¿Dónde estabas tú cuando se burlaban de mí? Aunque toda la escritura hablaba de mí. Y ahora en este tiempo todo vuelve a pasar, con todos los que dicen que me seguirán. Siempre escucho sus promesas de fidelidad, y a pesar de sus esfuerzos me vuelven a negar. ¿Dónde estabas tú cuando me apresaban? ¿Dónde estabas tú cuando me golpeaban? ¿Dónde estabas tú cuando se burlaban de mí? Aunque toda la escritura profetizaba de mí. Ya no sigas tú confiando en tu capacidad, porque aquel que se engrandece humillado será. Si tú miras como Pedro lo reconoció, si tú sigues ese ejemplo, será como él, será como él.
Hermanos, en esta noche vamos a meditar precisamente en lo que sigue después de este texto, en Mateo 26, del 36 al 46, lectura que ya hicimos en el culto. Voy a orar para ponernos en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hermosa noche, Señor, porque he tenido que esperar 21 años con 6 meses, Señor, para estar aquí predicando tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta noche. Te pido que nos dirijas, Señor, que prepares nuestro espíritu y que este tema sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tema, hermanos, es un tema que habla acerca de la oración. Y quizás a lo mejor pudieran preguntarse por qué esta oración. Esta oración es la última que el Señor hizo antes de ser arrestado. Y de las 18 oraciones que se encuentran en los evangelios, esta se repite 3 veces. Y es interesante esta cuestión, hermanos, porque cuando el Señor Jesús dice algo, es importante. Cualquier cosa que el Señor dijo es importante para la iglesia. Pero en algunas ocasiones el Señor dijo, de cierto te digo esto. Y en ocasiones repitió, de cierto te digo esto, lo cual demanda que pongamos el doble de atención a lo que el Señor está diciendo. Entonces, ¿qué podemos pensar acerca de esta oración que la repite 3 veces? Con algunas variantes, pero es su oración. Y es importante porque la iglesia, en donde quiera que esté, necesita ser una iglesia de oración. Y la Biblia está llena de oraciones de todo tipo. Todos los siervos del Señor estuvieron desde el Antiguo Testamento hasta el final en oración. Diferentes tipos de oración. Pero, ¿qué es lo que el Señor tiene para nosotros esta noche, hermanos? En primer lugar, comenzamos nuestra historia aquí en el versículo 36, que dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. El Señor llevó a sus discípulos, 11 discípulos, porque el 12º ya estaba haciendo su labor de ir por las personas que iban a apresar al Señor. Y el Señor llega a este lugar que debe de haber sido un lugar especial. Como este lugar es un lugar especial. Este lugar que el Señor escogió para que su iglesia esté aquí y para que nosotros estemos aquí esta noche. Y todo lo que sucede, nada es por causa de la casualidad. Todo tiene un propósito, hermanos. Pero al llegar a este lugar, deja a los discípulos en algún lugar. Pero el verso 37 dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y al parecer, pues, el Señor tenía simpatía por estos 3 discípulos, porque aparecen muy constante en los pasajes del Señor. Y es importante porque cuando toma a estos discípulos,
dice la palabra que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué es lo que nos dice esta situación, hermanos? Pues que el Señor era una persona como usted y como yo, que tenía las necesidades que nosotros tenemos. Él tenía la necesidad de comer, de dormir, de llorar inclusive, y de sentir la compañía de aquellas personas en las cuales él confiaba. Y esta noche estamos aquí por la misma razón. El Señor nos ha escogido a este grupo que estamos aquí esta noche porque confía en nosotros. Y solo cuando estuvo con estos 3 discípulos comenzó a entristecerse porque tenía confianza en ellos. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, nosotros, ¿cómo es nuestro comportamiento? A veces necesitamos estar cercanos a alguien para poder confiar lo que sentimos, para poder expresar realmente algo que es difícil a veces que los demás se den cuenta. Y el Señor aquí estaba expresando su angustia porque sabía que estaba muy cerca el final de su existencia humana. Lo que Él vino a hacer a este mundo estaba ya por cumplirse, a unas horas de entregar su vida por su iglesia, por usted y por todos aquellos que han de creer. Pero también a ellos, estos 3 los deja. Y dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. Y vemos, hermanos, que el Señor Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de que Él quizás no tenía por qué hacer esto, lo hizo. Yo no sé cuántos de nosotros alguna vez hacemos esto. Nos postramos delante de Dios. Le damos esa reverencia a Dios. Le damos esa adoración, ese reconocimiento para expresar lo que tenemos, lo que sentimos. Y esto está aquí escrito, hermanos, para su iglesia, para que aprendamos, para que entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dice, orando y diciendo. Y aquí tenemos otras 2 cosas importantes, hermanos. Orando y diciendo. Pareciera que el hablar es lo mismo que orar. Y a veces no es así. A veces no es así. Porque, ¿qué es la oración? Hemos aprendido que la oración es el lenguaje de nuestro corazón, lo que sentimos, lo que está dentro de nosotros y lo expresamos a Dios. Entonces lo decimos. Y a veces hay ocasiones en que hay personas que no pueden hablar, quizás por enfermedad o porque simplemente no pueden hablar, pero sí pueden orar. Sí pueden expresar con su corazón lo que sienten a Dios. Hermanos, muchas de las veces nosotros salimos a cumplir con un compromiso cuando alguien nos pide una oración por un familiar, por un enfermo, por una persona que ni conocemos. ¿Y cómo es esa oración? ¿Por compromiso?
porque nos lo pidieron o porque lo sentimos. Nosotros en esta semana pasada tuvimos nuestra primera visita en Tala. Fuimos a visitar a una persona enferma que no puede escuchar. Por su enfermedad está muy mal el Señor. Pero nos recibió y permitió que oráramos por él. Y pudimos compartirle a su familia. Y al estar ahí sentimos la misericordia de Dios por estas personas. Porque Dios es lo que desea, hermanos, que nosotros realmente tengamos esa empatía, por lo menos como iglesia. Porque somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Somos diferentes, pero somos un cuerpo, juntos, unidos. Y a mí me tiene que doler lo que le duele a mi hermano. Tengo que sentir algo. Porque si no es así, pues entonces algo no está bien. Algo no está bien. A mí me tiene que preocupar que mi hermano tenga necesidad. Porque somos una iglesia. Por eso es necesario que nosotros, cuando estemos orando y diciendo, sintamos lo que estamos expresando. Aquí el Señor está orando por sí, por su situación, por su circunstancia, y dice: Padre mío, si es posible, Padre mío, si es posible. Y lo que surge aquí, hermanos, ¿acaso Dios no sabía lo que el Señor estaba sintiendo? ¿Y acaso para Dios, como hoy lo aprendimos en capacitación, es ajeno a nuestras necesidades? Si todo lo sabe. Entonces parecería una contradicción que el Señor esté diciendo esto: Padre mío, si es posible, porque para Dios todo es posible. Pero aquí hay una situación, una circunstancia que podemos nosotros empezar a entender. ¿Quién de nosotros realmente no es un hijo de Dios esta noche? ¿Habrá alguien que no es hijo de Dios esta noche aquí? ¿O todos podemos hacer esta expresión: Padre, Padre? Porque es un compromiso decirle a Dios: Padre, Padre. No porque Dios no lo desee, sino que si nosotros estamos cumpliendo realmente con esta paternidad, si nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como hijos de Dios, si nosotros realmente somos obedientes a Él, si realmente hacemos su voluntad, para entonces poder ponernos en este lugar que dice el Señor. Si es posible, claro que es posible, pase de mí esta copa. Y esto es interesante, aunque sería parte de otro tema, el tema de las copas. Pero el Señor lo está citando aquí. ¿Por qué? Porque Él está expresando lo que va a vivir. Porque Él en este momento está sintiendo el peso del pecado de todos nosotros. Y nomás imaginemos, hermanos, realmente lo que es esto que el Señor está sintiendo, lo que el Señor está sufriendo. Nosotros como iglesia ciertamente muchas de las veces pasamos por
cosas que no nos gustan mucho, hermanos. Y el Señor lo permite a veces, porque es parte de nuestro crecimiento, porque es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir en las manos de Dios. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y entonces aquí surge otra cuestión, hermanos. Realmente, aquí en su iglesia y en nuestra vida, las cosas son como Dios quiere o como nosotros queremos. ¿Cómo son las cosas, hermanos? Porque dice en el siguiente versículo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Tú que en un versículo anterior me habías dicho que si fuera necesario morirías por mí, que no me negarías. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y miren, hermanos, a veces nosotros, quizás sin saber, o quizás por las circunstancias, negamos al Señor. Lo negamos. Y hay muchas formas en que lo podemos negar. Y una de ellas es, obviamente, no formando la comunidad que Dios espera que seamos como iglesia. No estando realmente en esa unidad de trabajar para el Señor. Entonces el Señor dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es importante que nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia que el Señor ha escogido, seamos una iglesia que ore, pero que ore con un propósito. Realmente que tengamos conectados nuestro corazón con lo que hablamos, hermanos, y más con lo que hacemos. Otra vez se fue el Señor y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí ya cambió un poquito, aquí ya cambió, porque aquí está diciendo, si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Aquí nuevamente volvemos a preguntarnos, hermanos, nosotros, ¿estaremos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿O la estamos haciendo? Porque dice el verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo nuevamente, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y aquí surge una cuestión. Si el Señor viniera hoy a nuestra iglesia, ¿qué encuentra, hermanos? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el compromiso? Dice el Señor, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hermanos, nosotros necesitamos realmente, en primer lugar, saber qué es lo que el Señor nos pide
como iglesia. El Señor nos pide que nosotros realmente tengamos ese deseo de adorar a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la comunión que tenemos como iglesia. Y el Señor desea, hermanos, que tengamos conectados nuestros propósitos que tenemos. Dice Salomón en Eclesiastés: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tu pie, pero acércate más. Y cuida tu boca de prometer algo a Dios. Porque Dios no se agrada de aquellos que prometen y no cumplen. Mejor que tu hablar sea sí o no. Sí o no. Pero no le prometas a Dios algo que no vas a poder cumplir. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando Cristo está en nuestro corazón, hermanos, nosotros podemos hacer las cosas, podemos sentir lo mismo. Aquí la pregunta es, si Cristo está en nuestro corazón, ¿por qué a veces no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué a veces alguien siente una cosa y hace otra cosa? No es posible. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Cuando llegó, después de orar por tercera vez, el Señor le dijo a su iglesia naciente, a sus discípulos: les pedí que oraran conmigo 1 hora. No pudieron. Ha pasado la oportunidad de hacer algo por mí. Duerman. Duerman. El Señor no quiere, hermanos, una iglesia dormida. El Señor no quiere una iglesia irreverente. El Señor no quiere una iglesia desconectada. El Señor desea una iglesia obediente, hermanos, una iglesia comprometida. El Señor nos pide que velemos, que oremos, ya no por Él, por la iglesia, por los siervos que están distribuidos en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos la obligación de orar por ellos, aunque no los conocemos. Pero más tenemos la obligación de orar por el siervo que Dios ha puesto en este lugar. Y por todos aquellos líderes, hermanos, que están ocupando un ministerio importante. Porque de la oración, de ahí parte todo lo que la iglesia debe de hacer. Porque en la oración nosotros vamos a poner en las manos del Señor los proyectos que el Señor ya puso en nuestro corazón, porque Él está en nuestro corazón. Y los caminos, según Efesios 2:9, Él ya los preparó. Él tiene ya los caminos preparados para que nosotros tengamos el privilegio
de caminar en ellos, hermanos. Entonces, hermanos, en esta noche yo le pregunto, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué tipo de iglesia queremos que sea de hoy en adelante? Yo le invito, hermanos, a que lo analicen y que ahora mismo, si usted quiere, se comprometa con el Señor. Vamos a orar, hermanos. Le damos gracias, Padre Santo, en esta hermosa noche porque me has permitido, Señor, compartir esta porción de tu palabra, compartir esta alabanza, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por este privilegio que me das. Te ruego, Señor, por nuestra iglesia de Emmanuel, que ha sido siempre una iglesia que ha sido portadora de tu palabra y que de aquí han nacido muchas iglesias, Señor. Te rogamos que sigas obrando grandemente en cada uno de mis hermanos que están a la frente de sus ministerios, en nuestro pastor, en su familia, Señor, y en cada uno de los miembros de esta hermosa iglesia, Padre. Gracias te damos por lo que has de hacer en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.